Jeremías capítulo 23, versículo 24. El tema que estaremos compartiendo el día de hoy es: Dios está presente cuando pecamos. A ver, repítalo conmigo: Dios está presente cuando pecamos. ¿A poco Dios no sabe? ¿A poco, pastor, no sabía de eso? Bueno, ya lo sabe, ¿verdad? Jeremías capítulo 23, versículo 24, todos juntos, dice así la palabra: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Padre celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de instrucción, de guianza, Señor, para nuestras vidas, que podamos recibirla y entenderla, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar. Decía así: eres ciega, no podrás identificarme, dijo David Alberto Zayas, de 25 años de edad. Aunque estés enfrente de mí en un tribunal, no podrás identificarme. Esas palabras las pronunció este joven David mientras él estaba cometiendo el delito de violación en contra de esta indefensa jovencita que era ciega. Ella no podía ver el rostro de su violador o el asaltante, pero ella podía oír. Amén. Esa era su mejor arma. Al final de cuentas, se hace la denuncia a este joven, lo detuvieron y al final lo traen a la comisaria, y el joven, estando presente ahí, traen también a la jovencita para que pudiera identificarlo. Ella ahí mismo lo reconoció en el acto. Bastó con que le hicieran repetir las mismas palabras que él estaba diciendo cuando estaba violando a la jovencita, y la joven pudo identificar fácilmente el tono de voz de aquel jovencito que la violó. Pero yo creo que lo cierto es que no solo nos identifica un rostro, sino también nos identifica la voz, pero también delante de Dios Él podrá identificar nuestros actos. Aunque los hayamos hecho públicamente o escondidamente, Dios va a reconocer cada uno de nuestros actos. No, yo no fui, Señor. ¿Cómo no? Yo estaba ahí. David Alberto Zayas pensó que su delito quedaría impune y sin castigo, pero se equivocó. Por eso afirma la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Fíjese también lo que escribió Salomón, Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso a mí me preocupa, ¿no cree usted? Todo lo que hagamos contra los hermanitos o mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, y que tal vez ellos no se dieron cuenta, soy muy sabio, muy ágil, ¿verdad? Aún dice la palabra que toda palabra ociosa que hablemos, dice, de ella, dice, vas a dar cuenta en el día del juicio. Uy, poder. Aquellos que están hablando mal del hermanito, ¿verdad? Dios es omnipresente, hermanos. ¿Sí sabe usted qué significa eso? Omnipresente. Omni no es de los ómnibus de México, no, señor. Omni viene de esa palabra latina que significa todo. Eso es lo que significa. Es decir, que Dios está presente en todo lugar. Él está en todas partes. No hay un espacio ni en este planeta ni en el universo que Él no esté observando todo lo que esté sucediendo. Dice, aún dice, si tú subieres, dice, a la luna, dice, de allá, dice, yo te voy a arrojar, dice la palabra de Dios. Así que Él está en todas partes. Pero algo interesante, que algunas sectas, algunas religiones enseñan que Dios está en todas partes y que Dios es todas las partes, que todas las cosas son Dios, los árboles, las rocas, los animales, las estrellas, dice, todo es Dios. ¿Y cómo lo llaman ellos? Panteísmo. Panta es todo, panteísmo, pero esto no es bíblico. No va de acuerdo a la palabra de Dios. Dios puede estar en todas las cosas, pero todas las cosas no son Dios.
Dios es un ser como nosotros, una persona, es un ser inteligente. Aunque la presencia de Dios está en cada espacio y átomo del universo, la manifestación de su presencia no está en todo lugar. Él está en todo lugar observando y viendo, pero su presencia manifiesta, que es muy diferente, no está en todo lugar. Solamente donde Él quiere y decide manifestarse, o donde usted decide adorarlo o proclamarlo, entonces dice Dios, aquí estoy. Amén. Así que hay una diferencia entre decir Dios está en todas partes y decir Dios está aquí. Él ha prometido, donde están 2 o 3 reunidos y congregados en mi nombre, que dice el Señor, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque estamos clamando, Señor, ven, Señor, estate con nosotros, y el Señor se manifiesta. Pero aún muchos, creyendo en Dios, parece que a causa de nuestro pecado sentimos como que a veces Dios está a 1,000,000 de distancia de nuestra vida, y es muy normal. Pero porque usted no sienta a Dios, porque usted no ve a Dios, porque usted no escuche a Dios, eso no significa que Dios no esté ahí. Amén. Dios nunca prometió, mira, yo te prometo que siempre me vas a sentir, yo te prometo que tú siempre te vas a dar cuenta que yo estoy ahí. Él nunca prometió eso. Él prometió, Dios estar contigo, pero no te prometo que me vayas a sentir. Así que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Amén. Aunque te sientes a veces invisible, tal vez para algunas personas, como no me ven o no me hablan o no me visitan, Dios siempre nos ve. Él siempre está ahí. ¿No es así? Dios ve todo lo que piensas, Dios ve todo lo que dices, y Dios, como quien dice, todo lo que tú haces, dices, piensas, Él está al tanto de todo eso. Nada es oculto para Dios. Dios está presente cuando pecamos. ¿Lo cree usted o no? Dios está presente cuando pecamos. Fíjese, primero, no podemos taparle los ojos a Dios. Como dice ese dicho mexicano, que no puedes tapar el sol con un dedo. ¿No es así? ¿Sí o no? Así mismo, hermanos, nosotros no podemos taparle los ojos. Vamos a ponerle una venda a Dios, ¿verdad? Para que no vea esto. No es posible, es imposible. Dice Primero de Reyes capítulo 15 versículo 30, por los pecados de Jeroboam, con los cuales él había pecado y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo al Señor Dios de Israel. O sea, pues Dios estaba en el cielo, ¿cómo se va a dar cuenta? Pues Dios se enojó con el pecado de este hombre, de este rey. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, hermanos? Son muchas. Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. Imagínense, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No hay nada, ni una esquinita que usted diga, se me hace que Dios aquí no está. Ahí está. Podemos pedirle a Dios que nos dé la espalda para poder pecar a escondidas y con gozo, hermanos. ¿Sí o no? Podemos pedirle a Dios que salga de la habitación para ver muchachas en bikini o ver pornografía, si te puede salir un ratito para... Podemos pedirle a Dios que se tape los oídos, porque voy a echarle una maldición, Señor, a esta persona para que se le quite. Podemos pedirle a Dios que mire a otro lado. ¿Para qué? Para tomar algo. Es que no me pertenece, Señor. Puedes voltearte un poquito. Podemos pedirle a Dios que no se enoje. Acabo, Señor, es una mentirita blanca. Ay, tápate los oídos. ¿Sí o no? No podemos hacer eso, ¿verdad que no? Ni Dios puede hacer eso. Hoy en día el mundo, hermanos, el gobierno y las entidades religiosas han hecho leyes, según ellos, para que el hombre pueda pecar libremente, para que no te juzguen, para que no te condenen, según ellos. Y para eso, ¿sabe qué ha hecho el Vaticano? Bueno, el Vaticano aprueba a la comunidad LGBTQ, anunciando que los gays y los trans, mira, ahora tú puedes bautizarte y tú puedes ser padrinos en las bodas. Seas cristiano o no, tú puedes hacer eso. Si te quiere bautizar, bautízalo, que eso no da ningún buen resultado para la salvación.
o ser padrinos de la boda, bueno, esa es decisión personal de la persona. Aunque una ley o una herejía, hermanos, o un gobierno apruebe tal ley o tal pecado, eso no cambiará la actitud de Dios hacia ese pecado. ¿Sí escuchó eso o no? La actitud de Dios, tú puedes aprobar todas las leyes y que diga, todos estos pecados ya son legales. La marihuana es legal, la borrachera es legal, el adulterio es legal, el homosexualismo es legal, el lesbianismo es legal. ¿Qué dice Dios? Para ustedes. Para mí no, sigue siendo pecado. Amén. Así que eso no va a cambiar la actitud de Dios. Dios odia el pecado. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que el infierno sigue ardiendo. Y por eso lo tiene ahí con toda la llamita, a ver si con eso se le remueve la conciencia y puedan cambiar y arrepentirse y entregar su vida a mí, dice el Señor. ¿No es así? Así que las leyes terrenales no cambian las leyes celestiales. A ver, dígalo conmigo. Las leyes terrenales no cambian las leyes celestiales. Al contrario, las leyes terrenales deben sujetarse a las leyes celestiales, porque un día dice la palabra que hasta las naciones van a comparecer ante Dios. Amén. Así que Dios está tan cerca cuando pecamos que a veces ni nos imaginamos que Dios está tan cerca de nosotros. Recuerdo cuando éramos jóvenes, aquí vivía en la casa de la tercera calle, y aquí al un lado vivían los de Maruca, y había un muchacho que se juntaba con nosotros que le decíamos la torta, ¿verdad? Y estábamos ahí trabajando en la casa porque se estaba agrandando la casa, y paramos a descansar porque andábamos con el mazo, y él estaba aquí atrás y nomás se oía. Dije, oye, parece que usted de aquí. Y tan cerca lo sentíamos. Digo, así es Dios, que siente su respiración así como aquí estoy. Tan cerca que a veces ni nos imaginamos que Él está ahí. Job sí supo, hermanos, y sintió la presencia de Dios, o que la presencia de Dios lo observaba tan cerca que hasta él dice, me siento incómodo, decía él. Y fíjese lo que él dijo en Job capítulo 7, versículo 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? O sea, él hablando con Dios. Dice, ¿y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Imagínense, él sentía a Dios aquí así como con una lupa. Te estoy mirando, ¿verdad? Así lo sentía él. Ahora, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Podrías dejarme un instante, aunque sea para poder tragar saliva? Wow, así lo sentía él a Dios, aquí como Dios está presente, hermanos, cuando pecamos. En una escuela cristiana estaba un estudiante, los estudiantes estaban ahí en línea para tomar su comida en la cafetería. Al final de la línea estaba una canasta ahí llena de manzanas. Uno de los encargados de la cocina, como ese tomaban los niños así a la ligera, había puesto un letrero que decía, toma solo una, Dios te está mirando. Bueno, seguía la línea más adelante. Allá más adelante había otra canasta, pero esta canasta contenía galletas, y un niño se le ocurre, toma un papel y escribe una nota que decía, toma todas las que quieras, Dios está mirando las manzanas. No, Dios mira las manzanas y mira las galletas y nos mira a todos, hermanos. Amén. Dios no está limitado solamente con un hombre o con un pecado. No es que Dios está ocupado allá con el hermano Pepe, ahorita no me va a ver a mí, ¿verdad? No, Dios no está limitado una sola vez y en un solo lugar. Aquí vemos que Job afirma la palabra de Dios, que Dios está presente aun cuando pecamos, aunque pequemos al mismo tiempo todos en el mundo, que dice este escritor, ahí estás tú, ni aun para poder tragar mi saliva. Si está ahí para vernos tragar la saliva, ¿cuánto más el pecado? Si aún ha contado nuestros cabellos, que con algunos no tendría ninguna dificultad y tanto tiempo en contarlo, pero aún sabe cuántos cabellos tenemos, ¿no es así? Así que vemos, hermanos, que usted cree que Dios no sabe y no conoce sus pecados. Esto dirá, no, pastor, esto es negativo. No, es positivo, porque si Dios aún sabe,
tus pecados. Y sabe cuando pecas, ¿sabe qué significa eso? Que cuando haces cosas buenas, Él también se da cuenta y te bendice. Amén. Así que los conoce tanto que está tomando nota de ellos. Dice la palabra en Apocalipsis 20:15: y vi un gran trono blanco, hablando del juicio, porque se va a llegar el día para todos, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, y la tierra pudo resistir la presencia de Dios. Dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ir, porque este juicio es cuando después del milenio se termina este mundo, y este mundo va a desaparecer y se va a acabar. Eso que vienen los testigos los testigos de Jehová, y dicen, no, vamos a reinar sobre la tierra. Son mentiras y no es bíblico. Sí vamos a reinar, pero es limitado. Y dice, y vi a los muertos. Dead men walking, ¿o qué? No, espiritualmente. Y vi a los muertos, o sea que no tiene una relación con Dios, grandes y pequeños. Cuando habla de pequeños no está hablando de niños, está hablando de jóvenes que ya tienen razonamiento y que deciden ya ellos solos pecar, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, el que dice, mira, tal persona me recibió, apúntalo. Tal persona me recibió, apúntalo. Ese es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos, porque acuérdense que son libros, son varios, no solamente el libro de la vida. Y fueron, ¿qué? Juzgados los muertos, ¿por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según lo que anda inventando la gente de mí. No, Dios está tomando nota de lo que tú haces. Dice, ¿qué dice? Según sus obras. ¿Y sabe qué es lo interesante de las obras? Los hechos nunca mienten. ¿Sí o no? Así que nada se le escapa a Dios, todo lo ve, hasta estás tomando nota. No me crees, mira, espérame tantito, mira, a ver, Gabriel, ¿me lo puedes buscar, por favor? Mira, aquí está, ¿te acuerdas? Ay, sí, ¿verdad? Dios lo sabe, aunque nadie lo sepa. A ver, diga, Dios lo sabe, aunque nadie lo sepa. ¿Usted ha escondido secretos a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a las demás personas? Levante su mano. Dice, no, pastor, pues me va a preguntar en la casa. Pero sabe que Dios lo sabe, aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe. Fíjese lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, Dios juzgará futuro, ¿verdad? Ya sea cuando te mueras o este tiempo del juicio. Dios juzgará, ¿qué cosa, hermanos? ¿Los qué? Los secretos. Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Los secretos de los hombres, ¿verdad? ¿Qué son secretos? ¿Qué es un secreto, hermanos? Algo no confesado, algo que tú sabes que hiciste, que nadie sabe, que nomás solo tú sabes, ¿sí o no? Ese es un secreto. Hay poder, una acción que nadie conoce. ¿Y qué significa esto? Que Dios sí la conoce. Dios conoce mis secretos. ¿No se ha notado cuando quiero tomar algo? No, pues esta es mía, pero tómale. Bueno, si lo tomas vas a conocer todos mis secretos, aunque ya sabemos que no es verdad, ¿verdad? Pero Dios sí, hermanos, ¿verdad que sí? Una acción que nadie la conoce, solo usted. Pero si usted le dice a alguien de lo que pasó, ¿es un secreto? Ya no es un secreto, y alguien más lo sabe, ¿no es así? Pero este versículo me dice que aún mis secretos más íntimos, que yo los sé, solamente que dice, Dios ya los conoce. El escritor de Hebreos en 4:3 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, o sea, Dios, a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué se le va a olvidar a Dios? Dios no tiene Alzheimer, hermanos, ni le va a pegar tampoco como algunos, ¿verdad? Que Dios nos libre, ¿no es así? No podemos taparle los ojos a Dios, hermanos, para poder pecar. Entonces, ¿dónde está Dios cuando pecamos? ¿Sabe qué? Fíjese lo que dice Jeremías 16, versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos.
los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice Dios. Vea la versión NTV. Los vigilo de cerca y veo cada pecado. No hay esperanza de que se escondan de mí. ¿Qué hizo Adán, hermanos? Córrele, mi amor, ponte detrás de los matorrales. Y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿Dios no es omnisciente, pastor? ¿Él no conoce todo? No, sí lo sabía, pero quería que confesara. A ver, quiero que me lo digas. Porque se dio cuenta que pecaron, porque vino, ¿sí o no? Si se dio cuenta que pecaron, no sabía dónde estaban también, pero a ver, ¿qué me va a decir? A ver, ¿qué se va a inventar este? Entonces, ¿dónde está Dios cuando pecamos, hermanos? Está ahí en el mismo acto. ¿No es así? Ahí en el mismo acto. Dice Salmo 11, versículo 4, la tercera parte: sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Job, así que para que no digan, no hay gente mala, pastor. Dios dice, no, sí los hay, ¿verdad? Job 34:21 dice: para que sus ojos, o porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Job 33:11: puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Salmo 33:13: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Versículo 14: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Así que no podemos taparle los ojos a Dios. Señor, ponte una bendita, para que no veas. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos, hermanos. Y ya nos dimos cuenta que Él está ahí en el mismo acto. Señor, por favor, te pedimos que abra nuestros ojos para estar conscientes de que tú estás ahí. ¿Sabe cómo le llama eso la palabra de Dios, hermanos? Temor. Teme a Jehová, porque ese temor, ¿qué va a hacer? Te va a poner una convicción y una culpa de no lo hagas, no lo hagas. Y la conciencia aparte. Se llama temor, dice la palabra de Dios. Como Señor, abre nuestros ojos para estar conscientes de que tú estás ahí presente en todo el tiempo, sea que haga algo bueno o algo malo. Si estoy enfermo, ahí está Dios, hermanos. Si estoy en dolor, ahí está Dios. Si estoy en duelo, ahí está Dios. Si estoy confundido, ahí está Dios. Si estoy pasando una vergüenza, ahí está Dios. Si le he fallado a Dios, ahí está Dios. Y si he pecado contra Dios, ¿qué dice Dios? Ahí estoy. Entre todo Él está ahí. En Éxodo 33 encontramos, hermanos, una historia cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios. ¿Qué cosa? Haciendo un becerro de oro. Y titulo esto: bebiendo oro. ¿Bebiendo oro? Sí, porque al final, ¿qué dice Dios? Le dice a Moisés: destruye ese becerro, échalo al agua, y el agua que está ahí en ese río, dáselo al pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Se lo dio. ¿Y qué pasó con el pueblo, hermanos? Se murió como un castigo de Dios por adorar un becerro. Y para aquellos que dicen, no, yo adoro, pastor, al niño Fidencio, yo adoro a Juan no sé qué, no, pues que yo adoro a tal. Pues ten cuidado, dale gracias a Dios que no estás en la ley, porque si estuvieras en la ley, yo creo que Dios ya te hubiera consumido, hermanos. ¿No es así? Así que fíjense lo interesante de esto. Ellos lo idolatraron a este becerro y Dios les prometió que, miren, a consecuencia de esto, ve Moisés y baja, mira el pueblo cómo está, hasta está danzando y bailando alrededor de ese becerro. Y es más, hazte un lado, los voy a... No, espérate, Señor, ¿verdad? Y qué interesante que al final en el diálogo, o sea, es que yo voy a cumplir una parte del pacto que yo hice con ustedes. Le dice el Señor, que es una parte, yo te prometí, te voy a introducir a la tierra prometida y voy a estar contigo ahí. Y a pesar, hermanos, que Dios al final no lo estuvo, sí lo estuvo, Dios les dio la victoria. Pero sabes que yo voy a cumplir una parte del pacto. Sabes que voy a permitir que sí entres a la tierra prometida. Pero debido a su pecado y a la dureza de su corazón, Dios les dijo en Éxodo 33, versículo 3, dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti,
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino, que al final nadie vaya a poder entrar. Mejor los dejo en un sentido solitos, como voy a tapar un poquito mis ojos, pero no lo hace. Pero es que por mi gracia vas a poder entrar. Israel, a lo que vemos aquí, hermanos, contaría con las bendiciones de Dios. Una bendición que tú entres a esa tierra que fluye leche y miel. Oye, pastor, ¿por qué al final Moisés no entró? Es que fluye leche y miel. Es que estoy sensible a la lactosa, pastor, y es que tengo el azúcar y por eso no entré en la tierra prometida. No entró por su pecado, ¿verdad? Pero vemos aquí que Israel al final contaría con las bendiciones de Dios, pero no contaría con la presencia de Dios. Dios lo ve todo, pero no estaba manifestándose ya a sus vidas. Y estas fueron terribles noticias para el pueblo de Dios. A pesar de ser pecador y ser malo, se compungieron ellos de corazón. Dice el versículo 4: y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué hicieron, hermanos? Vistieron luto. Como esto es triste, que Dios no esté con nosotros. El pueblo se puso en duelo. En el Antiguo Testamento, hermanos, era algo muy grave que Dios no estuviera presente con su pueblo, o que se apartara de su pueblo. Y no tenemos el tiempo para dar cada ejemplo de esto, pero viendo Moisés lo grave de este asunto, de inmediato Moisés, por favor, Señor, él empieza a interceder a Dios. Y fíjese, con el fin de una búsqueda de solución. Y dice Moisés en Éxodo 33, versículo 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir con nosotros o conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí, Señor. Preferimos morir aquí si tú no vas con nosotros. Era lo que él estaba diciendo. Moisés y el pueblo de Israel sabían que era preferible morir en un caluroso desierto que vivir cómodamente en la tierra prometida sin Dios, que lo prometió. Él lo prometió esto, y como estar sin Él, si Él no lo dio, como que no cuadra, dice, no tiene sentido. Preferimos morir aquí, como que hizo quedarnos aquí. O sea, hay una gran lección aquí para todos. Bueno, muchas lecciones. Nuestro pecado no solamente, hermanos, nos aleja de Dios, a lo que vemos en esta historia, sino que también puede alejarnos de sus bendiciones. Esa es una realidad. Y si nos quedan bendiciones para disfrutar, yo creo que al final no las vas a disfrutar en paz. Dice Éxodo versículo 4, 33:4: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. ¿Y qué dice lo enseguida, hermanos? Y ninguno se puso sus atavíos. ¿Atavíos? ¿Qué es eso? Pues el reloj, mis anillos, mis aretes, todo lo que les hacía bellos en un sentido. Que no vamos a poner nada, dice. Estamos tristes, estamos en luto, porque Dios no está con nosotros. O sea, era un tipo de duelo que ellos estaban enfrentando aquí. Dios no está con nosotros. Es como le van a ver a otra persona que está pasando por el duelo, se siente un vacío, como no le encuentro sentido a esto. ¿Para qué me pongo esto? No tiene sentido. ¿Para qué? Así se sentían ellos. Otra versión dice: ninguno de ellos se puso sus joyas. Y el versículo 6 dice: entonces los hijos de Israel se despojaron. Es como ir caminando y tira esto, y como, ¿para qué lo quiero? Acabo, Dios no está con nosotros. ¿Cuál es el punto? Se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, como decir, no queremos las bendiciones, sino queremos el que bendice. Ya no le encontraron sentido a lo material. Si Dios no está, pues ¿para qué quiero esto? ¿Sí me explico? Nuestro problema, hermano, no está afuera. Nuestro problema está dentro de nosotros. El común denominador de todos los problemas alrededor de nosotros, hermanos, es nuestro pecado. Y es nuestro pecado la principal razón del por qué nos alejamos de Dios. Y este era un momento verdadero de arrepentimiento en el pueblo de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que no podemos taparle los ojos a Dios con nuestro pecado. El pecado no pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hemos visto muchas historias en la palabra que Adán, al momento que pecó, rapidito llega Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó aquí? Primero, hermanos, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo es que el pecado no pasa desapercibido ante Dios? Primero, porque el pecado ofende a Dios, hermanos.
Cuando alguien peca contra usted, usted se siente feliz, contento. Wow, gracias por engañarme. Wow, qué bien me siento. Ay, esa mentira que me echaste. Wow. No sé, no lo puedo entender. Wow. ¿Usted se siente así? No, hermanos. Ofende a Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Tú infringes la ley que dice Dios, es como a mí tú me estás ofendiendo. ¿Por qué? Yo di esa ley, tú la tienes que obedecer. Tú no lo obedeces, tú estás contra mí, dice el Señor. Ofende a Dios. El pecado, hermanos, es una falta, es una rebeldía contra Dios y contra otras personas. En palabras de San Agustín, el pecado es toda palabra, acto o deseo en contra de la ley de Dios. El pecado, hermanos, es una ofensa, sí, contra Dios. Es una deuda que en realidad tenemos que pagar. Que al final, gracias, Señor Jesús, porque tomaste mi lugar. Pero es desobediencia, es transgresión, es un poder dominante, destructivo, que entre más lo hacemos, más nos gusta y más queremos estar en él. Sobre todo, por eso es engañoso. Nadie tiene derecho a pecar. Es mi vida, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera en mi vida. Que dice Dios, no. Todas las almas, dice Dios, son mías. Nadie tiene derecho a pecar. Si tú pecas, es porque quieres y estás en contra de Dios. Y no hay en la palabra ningún versículo o texto de los cuales nos diga: mira, este versículo nos dice que estamos aprobados para pecar. Que dice Dios, no es así. Faraón dijo en Éxodo 10:16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Faraón, señores. Faraón nada que ver con Dios, nada que ver con el pueblo de Dios, pero él reconoció a Dios. Cristiano y no cristiano, Dios nos ha puesto una conciencia en decir: te puse esto para que te des cuenta que yo soy el mero mero y que si vas a pecar me vas a ofender a mí. Faraón lo reconoció: he pecado contra Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel también, hermanos. Acán, David, Esdras, el hijo pródigo dijeron lo mismo: he pecado contra Dios. Ellos sabían que el pecado ofende a Dios. Pecar es como echarle limón a una herida o echarle sal a una herida de Dios. ¿Y Dios va a estar feliz con eso? No. El pueblo de Israel irritó a Dios hasta un punto. Dios hizo una pregunta. Números 14:11. Él hace una pregunta. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué significa eso? Pues que el pecado irrita a Dios. ¿Cómo sabemos que una persona es humana? Pues tiene inteligencia. Segundo, tiene voluntad. Y tercero, tiene emociones. Dios tiene emociones, hermanos. Dios es capaz de irritarse, de ofenderse. Él no es un estoico o indiferente a nuestro pecado, como no pasa nada. No. Dios, hermanos, no está supervisando al mundo ahí sentado en su trono con una bolsita ahí de palomitas y una coca, o feliz o desinteresado. No, Señor, Él está al tanto de todo lo que está pasando. Él no es un Dios deísta. Dios hizo el mundo, le dio cuerda y se fue. No, Él está al tanto de todo lo que está pasando aquí. No está ausente, sino que está presente. Como el padre de sus hijos, Él invierte el tiempo con ellos. Y Él se preocupa profundamente de cómo vivimos. Y le ofende nuestro pecado. Y fíjese, o sea, Dios no, aún a pesar de quiénes somos, Dios nos ama, hermanos. Wow, qué amor de Dios. Dice el apóstol, primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para ¿qué, hermanos? Para que no pequéis. Dice: ¿para qué leemos la Biblia? Pues no le entiendo nada, ni sé lo que dice. No, tú que no la entiendas nada. Dice: tú léela. Eso te va a ayudar para que tú no peques contra mí. Usted léala y léala y léala y léala. Su mentalidad va a cambiar. Sus ideas van a cambiar, sus pensamientos van a cambiar, sus actitudes van a cambiar, sus temperamentos van a cambiar, su perspectiva de ver el mundo va a cambiar, el matrimonio, los hijos, todo. Y le doy un mes nada más, que usted todos los días la lea. Le doy un mes, que usted va a ser una persona totalmente diferente. Un mes. Esa es la realidad, hermanos.
La palabra de Dios es como un semáforo intermitente, hermanos. Siempre nos está diciendo el peligro del pecado. Hay una luz amarilla y tic, tic y tic, ¿verdad? La palabra, hermanos, la Biblia es como un letrero que usted va a empezar un camino y ahí está un letrero que dice que ese camino te puede llevar al pecado. Permanecer en este camino te puede llevar a una grave lección. El pecado no pasa desapercibido delante de Dios, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Una, ofende a Dios. Segundo, interrumpe nuestra comunión con Dios. En el momento que pecamos, el hombre, hermanos, dice la palabra que cambia de cabeza de la creación por el de cola de la creación. Esa es la realidad. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es una separación, hermanos, a lo que nos enseña la palabra. Pero también dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Hay una separación entre nosotros y Dios. Y aparte Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y sabe que esa palabra no está hablando de tánatos, algo que el necrólogo viene y lo estudia. No, es otra palabra que es separación eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, removidos, privados de la gloria de Dios. Entonces Dios, hermanos, y el pecado son como el agua y el aceite. No pueden, como decimos en inglés, Tex-Mex, mixearse. No se puede, son incompatibles. Dios no puede cohabitar con el pecado, porque Isaías aún lo dijo en Isaías 59, pero vuestras iniquidades, o sea, pecados, han hecho división, ¿verdad? Una barrera entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces el pecado, wow, yo le pedí esto al Señor, ¿por qué no me responde? Por el pecado, dice, para no oír. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, hermanos, se alejaron ellos de Dios, y Dios llega inmediatamente. ¿Dónde estás tú? Por ejemplo, cuando usted ofende a su esposa, a su esposo, un amigo, hasta que no se aclaren las cosas, usted se va a sentir en paz y cómodo, ¿sí o no? Aquí había algo como Dios, con Dios, como que algo no está bien. Hey, ¿dónde estás tú? ¿Qué está pasando aquí? Es lo mismo esto. Hasta que hay un perdón, se va a restablecer esa relación, hermanos. Ahorita hay matrimonios, hay amigos, oiga, que dicen cosas, ofenden y lastiman, y luego usted lo ve el siguiente día. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo se llama eso de los dos? ¿Es bipolar o qué? ¿Me ofendiste? ¿Que ahora vienes como si nada? Es lo que causa el pecado, hermanos. Yo entiendo, los psicólogos dicen que eres bipolar. ¿Para qué? Es que tú no tienes la culpa, es una enfermedad. ¿Qué dice Dios? No, compórtate y vas a dar cuenta por tus faltas, ¿verdad? Cometiste una falta. Pero el Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Mira nomás. Fíjese, quiero que escuche esto. El pecado no destruye la salvación ni la fe de los elegidos de Dios, pero puede hacer que sí, la fe sea impotente, hermanos. Puede causar que dudemos de Dios y declina nuestra confianza en Dios, como si Él ya no estuviera ahí con nosotros. Pero no se vaya al extremo al pensar como, entonces, pastor, yo puedo perder mi salvación. No es así. Cuando el salmista David pecó contra Betsabé, él escribía en el Salmo 51:12, la primera parte: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Había perdido la salvación? No, perdió el gozo de la salvación a consecuencia de su pecado. Así que si el pecado podría descalificar, hermanos, a un creyente, a que eres un hijo de Dios, pecas y dejas de ser un hijo de Dios, bueno, la palabra, esta frase o pensamiento, herejía, contradice la palabra. David, hermanos, Pedro fueron restituidos. Saúl, a pesar de su pecado, al final viene Samuel y le dice: tú y tus hijos mañana van a estar conmigo. Samuel ya había muerto, y digo yo, Samuel, ¿dónde está? ¿En el cielo o el infierno? Samuel estaba en el cielo, pero a pesar de lo que hizo Saúl, tú y tus hijos mañana van a estar acá conmigo. Y es la pura gracia de Dios, hermanos. La pura gracia de Dios. El pecado no pasa desapercibido delante de Dios. No podemos taparle los ojos a Dios para pecar, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Aparte de que causa culpa, en segundo, nos separa de Dios. Tercero, trae graves consecuencias. Si usted lee la historia de Adán y Eva,
podemos aprender muchas cosas. Primero, el pecado dañó nuestra relación con Dios. Hubo una separación, como lo vimos, y perdió la comunión con su Creador. Segundo, el pecado dañó la relación también entre los hombres, que al final hasta la pobre mujer la llevó con dolor. Dice, se te van a multiplicar. No iba a haber dolor en su parto, pero sabes que ahora por cabeza dura se te van a multiplicar los dolores de parto. Así que cada mes también aparte, ¿verdad? Y ahora el hombre tiene más dominio sobre la mujer. Por eso hay una lucha ahora con esto. Tercero, el pecado dañó la creación de Dios. Dice Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto eres mandilón, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y aún Hebreos lo dice, va a producir cardos y espinos. Y ahí está, hermanos. Iba a ser un lugar perfecto, pero a consecuencia de esto fue destruido. En cuarto lugar, el pecado trajo muerte física. Dice Ezequiel 18:4, un Dios le dijo: tú haces esto, de ciertamente morirás. Y se cumplió al final. Pero también dice Ezequiel 18:4, el alma que peque, esa morirá. Y también dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y dice Génesis, versículo 19, con el sudor de tu rostro. Y eso va para los novios cuando se casen. Con el sudor de tu frente, ¿verdad? No con el sudor del de enfrente. Usted como hombre tiene que mantener a su esposa. Ya no es su papá, ya no es su suegro. Usted como hombre tiene que mantenerla, amén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se cumplió la promesa, vas a morir. En quinto lugar, el pecado trajo no solamente una muerte física, también trajo muerte eterna. Adán, hermanos, sabemos que no murió inmediatamente. ¿Por qué? Y ese es el punto a veces del duelo, hermanos, que no aceptamos cuando alguien se nos va. ¿Por qué, hermanos? Porque no fuimos hechos para morir. Fuimos hechos eternos, tenemos ADN eterna. Aún dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Y por esa razón nos trae problemas, lo rechazamos. No, Señor, no debe de ser así. Por lo mismo, fuimos creados eternos. Y como Adán y Eva eran eternos, entonces Adán y Eva, hermanos, si usted quiere saber quién es el hombre y la mujer perfecta, Adán y Eva. No tenían ningún defecto, pero al final el pecado entró y fueron decayendo y vivieron como 900 años y al final mueren. Trajo muerte eterna. No murió sí inmediatamente, pero sí la muerte al final llegó a sus vidas y murieron. Dice Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El peor castigo, hermanos, es el infierno. Y por eso Dios te lo está declarando. Hay un infierno, agarra la onda, cambia. Deja de hacer esto, deja de hacerlo aquello. No es temporal, es eterno. Y en quinto lugar, el pecado trae maldición. Siempre hay un costo. Siempre. Y Dios ha puesto una maldición en todos aquellos que no van a ser ni son perdonados por Dios. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen, yo voy a ser salvo porque voy a la iglesia, voy a ser salvo porque voy a hacer esto. Tú estás dependiendo de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, dice Santiago, de los 10. Si tú ofendes a uno, dice, te haces como quiera culpable de todos. Por eso Dios, sabiendo que no podemos hacerlo, por eso envía a Jesús a morir por nosotros. Porque Él sabía que no podemos. Y es por gracia, porque yo sé que no la puedes hacer. Pues acéptame, cree en mí, yo te perdono. Ok, si no, esto es para ti. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que el pecado no pasa desapercibido, hermanos, ante Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por último, te llena de culpa. Te llena de culpa. En Génesis 42:21, los hermanos de José, después de venderlo, al final les llega: verdaderamente somos culpables de nuestro hermano, decían ellos. David en Salmo 51 al final, ¿qué es lo que dice? Reconozco mis transgresiones, Señor, mi pecado está delante de mí. Los escribas y los fariseos, sí, fue sorprendida en adulterio. Y recién empieza a escribir ahí, dicen que se agachó y empezó a escribir, suponiendo que uno se llama Mario.
Mario ayer se robó una pieza de plata. El otro se llama Miguel. Miguel le echó mentiras a su esposa y todo eso. ¿Y qué dice la palabra? Que las piedras empezaron a caer y de uno por uno, dice, de los más grandes, no de los chiquitos, no, de los grandes, mire, así, es que, ahí te guacho. ¿Ah? La conciencia, la culpa en ellos. Así que, hermanos, la culpa es algo muy natural del pecado. Cuando usted peca, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿no es así? Cuando usted le echa mentiras a sus padres, cuando toma la feria que no es suya y se queda con ella, cuando va al trabajo y habla a la hielera ahí en el trabajo y toma algo que no es suyo, ¿quién se lo comió? No sé. Usted se lo come, ¿verdad? Y está manchado aquí de chocolate, ¿no es así? Cuando tiene relaciones con su novia, cuando se pone a beber con los amigos, o le coquetea a la compañera de su trabajo, o cuando ve algo que no debe de ver, o dice algo grosero en contra de otra persona, o come tacos de más. Ay, Señor, ¿qué hice? Perdóname, Señor. ¿Sí o no? ¿Llega la culpa, hermanos? Es como un chip que Dios puso en nuestro cerebro, en nuestra mente, hermanos. Sí, el pecado promete gozo. Cuando usted peca, ¿no le gusta o sí? ¿Nos gusta? ¿Sí o no? Ustedes son santos. Pero en realidad es un gozo temporal, hermanos. Es un gozo temporal que te llena de culpa. Dijo el escritor de Hebreos en 11:25, placeres temporales del pecado. Y el diablo, ¿qué es lo que hace? Te ofrece esos placeres. ¿Con qué fin? Desobedece a Dios, pero hey, mira esto. Y ahí llega la culpa. Así que es un resultado desagradable, que pone un sentimiento de culpa. Por esa razón Adán y Eva se escondieron. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso ese sentimiento en nosotros. Es como una alarma. ¿Sabe con qué fin? Con muchos fines. Siéntete mal para que veas lo que causa el pecado y para que le pidas perdón a tal de lo que hiciste. Sí, pero ¿sabe cuál es una de las fundamentales razones de Dios de poner esa culpa, esa conciencia en nosotros? Para empujarnos hacia Él. Señor, perdóname, me equivoqué. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, con esa culpa, y pedirle perdón. Pero una de la culpa, o los frutos de la culpa, ¿sabe qué es, hermanos? Él lo hizo, es que ella me dijo, y es que él o ella me provocó, y no sé qué. Cuando éramos chiquitos decíamos, de Tin Marín, de Don Pingüe, cúcara, mácara, títere fue, yo no fui, fue Tete, ¿verdad? No, fue él, ¿sí o no? No es fácil, vamos a asumir la responsabilidad de que hemos pecado, ¿no es así? Tal vez por temor, por vergüenza, o no queremos ser castigados, ¿sí o no? Hay muchachitos y jovencitos que dicen, no, yo no fui, yo no me copié, y echan mentiras. ¿Con qué fin? Para que no los castiguen sus papás, ¿sí o no, niños, jovencitos? Es lógico, ¿verdad? ¿Por qué Dios puso la culpa en nuestra conciencia, hermanos? Para reconocer nuestro pecado. Porque si no hay reconocimiento de pecado, no puede haber reconocimiento de un Salvador. Amén. Así que Dios hizo nuestro cuerpo inteligente, hermanos. En realidad, las palabras, o sea, esa culpa se encuentra un promedio de 180 veces en la Biblia. O sea, Dios puso, como quien dice, un código moral, una conciencia en nuestra mente a cada ser humano, sea niño, joven o adulto. Es una voz interna, una alarma que dice, hey, estás mal, no pases, no lo digas, no atravieses esa línea. Es una voz, hermanos, una conciencia que esto no es correcto, no hagas esto. Así que, hermanos, yo creo que Dios es un Dios bueno y Él quiere perdonarnos. Él quiere relacionarse con nosotros, quiere tener una relación íntima con nosotros, pero el pecado nos aleja de Él. Entonces, vemos aquí el tema, hermanos, o el punto de lo que hemos visto. Dios está presente cuando pecamos. Él está ahí en el mismo acto, pero no para juzgarnos o condenarnos. Nosotros tenemos el poder de decir, Señor, no me condenes, no me juzgues, Señor, no me castigues, perdóname. ¿Qué cree usted que va a hacer Dios? Lo va a perdonar. Termino con esto, hermanos. Una ocasión había dos niños, hermanitos en la iglesia, hoy poder, tremendos, no digan nombres, ¿verdad? Ya tenían al pastor fastidiado con su mal comportamiento, lo que hacían, las travesuras que hacían, y al final de cuentas el pastor toma uno de ellos, va y lo mete a la oficina para hablar con él a solas. Ya, mi hijo, me tienes harto, estás haciendo esto y ya estás haciendo lo otro, y cuando estoy predicando me interrumpes y dices esto y haces lo otro. Y el pastor, ya medio molesto, le hace una pregunta: ¿dónde
está Dios, Miguelito? A ver, dime, ¿dónde está Dios? O el niño más se asustó y estaba como, ¡ay, poder! Asustadísimo, casi estaba temblando. Y el pastor otra vez le vuelve a preguntar, ¿dónde está Dios, Miguelito? No, y se desesperó, se traumó, empieza a correr fuera de la oficina, y donde él va corriendo, ¡paz! Va y choca con su hermanito y le dice, oye, el hermanito, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? Y Miguelito le dice, yo no sé, pero algo le pasó a Dios y nos están echando la culpa a nosotros. La culpa, hermano, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Lo voy a invitar para que cierre sus ojos y le voy a hacer una pregunta. ¿Sientes tú culpa por tu pecado? Cuando cometes pecado, eso es bueno. Es señal de que no estás empedernido. Es una señal de que tu corazón no está duro, gracias a Dios. Que tienes todavía el tiempo para decirle al Señor, Señor, perdóname, Señor. Cometí una falta, Señor. Cometí un pecado. Hice algo que no debí de haber hecho, Señor. El Señor nos puede perdonar y Él tiene el poder de perdonar y te quiere perdonar. Dice la palabra que Dios es amplio en perdonar. Su gracia es abundante, hermanos. Su amor es grande. Su paciencia es mucha hacia nosotros. Si no lo fuera, ya estuviéramos consumidos. Pero en esta mañana tú le puedes pedir perdón a Dios. Y si quieres recibir a Cristo hoy, haz esta oración de decirle, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, santifícame, Señor, y séllame con tu Espíritu, Señor. Te pido que me limpies de todo mal, me santifiques, Señor. Y hoy yo creo en ti, Señor, te recibo en mi corazón y séllame con tu Espíritu, Señor, porque quiero ser salvo y quiero ser tu hijo, Señor, y quiero agradarte. Gracias te doy, Señor, porque ahora he creído en ti, te he recibido. Y, Señor, gracias porque no solamente eres mi Salvador, sino también mi Padre, Señor. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.